Amén. Vamos a hablar por el tema, ¿por qué hay tantas religiones? ¿Por qué hay tantas religiones? Amén. Así que vamos a ponernos de pie. Amén. Vamos a ponernos sobre nuestros pies para que leamos un poquito la Biblia. Tenemos un texto aquí base y es el libro del Génesis. Vamos a ir al Génesis. Génesis capítulo 4. A su nombre. Son estudios, hermano, pero ya sabe que se puede soltar un aleluya también. Un amén de vez en cuando ahí, ¿verdad? Porque no se sienta muy serio el asunto. Génesis capítulo 4. Vamos a leer ahí unos cuantos versículos, hermano, para tomar como base para partir esta enseñanza. ¿Lo tenemos? Dice la Biblia, Génesis 4, verso 1 en adelante, y lo leemos para la gloria del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la Escritura: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él le respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Hasta ahí vamos a dejarle, hermano. Cierre sus ojos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, Señor, por tu misericordia, porque tú eres bueno, eterno Dios. En tus manos ponemos el estudio de tu palabra, Señor, para que tú nos hables, tú nos enseñes, tú nos ilumines, Padre, que podamos en esta tarde ser edificados a través de tu hermosa palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. A su nombre. Gloria a Dios. Tome su asiento ahí, hermano. Tomé este micrófono hoy, hermano, porque la vez pasada no se oyó. Le puse el cable grande ahí, porque parece que el cable pequeño tiene problema, no sirve, ya se me hace. Sí. Amén, gloria al Señor. Bueno, aquí, hermanos, lo que entonces vamos a comenzar hoy a mirar es por qué hay tantas religiones, ¿verdad? O sea, usted siempre tenga en mente la serie que vamos a comenzar, que es hablando de las doctrinas de demonios, o la cátedra, como le hemos titulado, de los demonios. Pero vamos a empezar hoy con este tema: ¿por qué hay tantas religiones? Amén. Sin lugar a duda, ¿verdad? Que todos nosotros quizá en algún momento nos hemos preguntado eso, ¿verdad? Por ejemplo, yo he tenido experiencias con gente a la cual le hemos predicado la palabra en la calle, y me recuerdo que una vez hablaba con una persona y me decía: pero a ver, ¿cómo está la situación aquí? Porque usted me está viniendo a hablar ahorita a mí de esta religión suya, pero ahorita se acaba de ir alguien y me vino a hablar de otra cosa, o sea, diferente a lo que usted me está diciendo. Y por ahí yo he escuchado a otros que hablan otra cosa diferente a usted y al otro. O sea, ¿quién tiene la verdad? ¿Cómo está aquí la cosa? Y la gente se confunde, hermano, y la gente se turba. Entonces,
seguramente, ¿verdad? Entonces esta pregunta está en mucha gente, a lo mejor nosotros no la hemos hecho también, ¿verdad? Otra pregunta que surge es, si solo hay un Dios, entonces ¿por qué hay tantas religiones? ¿Ven? Se supone que debiera haber uno. Si, por ejemplo, existe una sola Biblia, ¿por qué hay tanta gente que cree diferente? Amén. Son preguntas que vienen surgiendo, hermano, ¿verdad? Y si es que de repente, ¿verdad? Hay muchas religiones, todas esas religiones llevan a Dios. Amén. Todas esas religiones, ¿será que tienen el propósito, como dicen, ¿verdad? Los líderes religiosos hoy día simplemente son un camino diferente, pero al final todos nos van a conducir a Dios. ¿Será verdad eso? Bueno, eso es lo que vamos a tratar de mirar, hermano, en esta serie de estudios que estamos comenzando. Amén. Entonces, aquí vamos a comenzar analizando un poquito acerca de lo que es la religión a nivel general. Se dice que en el mundo, oiga esto, hermano, para si usted no tenía idea, hay más de 4,000 religiones activas en todo el mundo. En cada rincón de la tierra hay gente practicando religiones. Y según las estadísticas que son, digamos, es imposible un dato exacto, pero según las estadísticas de estudios los más recientes, hay unos 4,000 a 4,200 religiones activas, es decir, que se están practicando ahorita mismo en todo el mundo, más las miles que ya no están activas. O sea, religiones que están muertas porque ya no se practican, fueron antiguas y ahí se fueron quedando. Dentro de estas religiones, amén, por supuesto nosotros, como dije al principio, nos vamos a tratar de enfocar en las más conocidas. Pero si hablamos de las religiones más grandes que existen, estamos hablando entonces, por ejemplo, del Islam. El Islam se puede decir que es la religión más grande que hay en el mundo, hermano. Más o menos cuenta con alrededor de 1,600 millones de creyentes o de adeptos o de feligreses o seguidores, como queramos llamarle. Oiga eso, más o aproximadamente 1,600 millones. ¿Alguno de ustedes sabe cuánta gente habemos en el mundo ahorita? O sea, para que usted tenga una idea del impacto de esta religión. ¿Alguno tiene una idea? ¿Ha escuchado? Somos aproximadamente 7,000 millones de cabezas en este mundo, hermano. 7,000 millones. Es una cantidad enorme. Pero note usted entonces lo grande de esta religión. 1,600 millones de gentes, amén, siguen el Islam, lo cual lo convierte en la religión más grande del mundo. Hay otra que le sigue y es se puede decir el cristianismo, pero aquí tengo que hacer una aclaración porque, amén, dentro de lo que es el cristianismo, se puede decir que hay mucha religión, o que el cristianismo es considerado como una religión también, porque dentro de lo que es el cristianismo entran todas las doctrinas o todas las religiones que profesan creer en Jesucristo. Amén. Entonces ahí entra la Iglesia Católica, ahí entran los testigos de Jehová, porque también ellos creen en Cristo. Allí entran también los mormones, ahí entran los adventistas, allí entran los luteranos y muchas otras religiones entran ahí. Incluso cuando se cuenta el cristianismo, ahí también se meten los protestantes o las iglesias evangélicas como usted y como yo. O sea que a todos nos meten en el paquete, hermano. Cuánto alaban al Señor. Pero más o menos el cristianismo son alrededor de 1,300 millones, todos juntos, todos. Más o menos la Iglesia Católica sola tiene alrededor de unos 1,200 millones o unos entre 1,000 y 1,200 millones de seguidores la Iglesia Católica solita, hermano. Amén. O sea que es de 900 a 1,000 millones de personas que siguen el catolicismo. O sea, el Islam es la religión más grande y el catolicismo es la segunda religión más grande. Otra de las religiones
más grandes en el mundo sería el hinduismo. Amén. ¿Por qué es que son tan grandes estas religiones? Bueno, por ejemplo, la India es un país que es uno de los países más grandes que hay en el mundo. Más grandes. China, la India, tienen cantidades, hermano, de gente. Amén. Miles sobrepasan los 1.000 millones de personas solo la India, hermano, y la China. Amén. O sea que la India y la China juntas casi tienen la mitad de la población del mundo, para que usted tenga una idea. Aquí en los Estados Unidos, si acaso, el último que yo me acuerdo fueron 390 millones de habitantes aquí. Amén. México como 120 millones, pero en la China y en la India más de 1.000 millones. O sea, eso ayuda bastante para que el hinduismo, por ejemplo, amén, que son, verdad, esas religiones orientales, sea una de las más grandes también, con 1.000 millones de gentes en todo el mundo. Amén. Entonces vamos avanzando aquí, hermano, vamos para que entendamos, verdad, antes de entrar en por qué hay tantas religiones. Cuando nosotros hablamos de religiones tenemos que ir clasificando las religiones, verdad, porque hay, se puede decir, dos ramas en las que podemos dividir esto. Y la primera es, amén, en que hay religiones que son religiones politeístas. Amén. ¿Qué significa la palabra politeísta? Significa que son religiones que adoran a muchos dioses. Politeísta, ¿verdad? Esto es una palabra que viene del griego y todo eso, ¿verdad? No, como nosotros no sabemos mucho eso, pues no tiene mucho sentido que entremos en todos esos detalles. Pero politeísmo significa religiones que adoran a muchos dioses, como por ejemplo los del hinduismo. Amén. Ahora, la otra es el monoteísmo, pero primero, amén, dentro de las clasificaciones de la religión está la religión politeísta y la religión monoteísta. La religión politeísta, amén, es la que adora a muchos dioses, la cual constituye la mayoría de las religiones que existen. Es decir, la mayoría de toda la gente que profesa religión en el mundo son gentes que adoran a más de un Dios, más de uno. Amén, muchos. Ahora, esto es entendible, amén, que la religión politeísta sea la más abundante, ya que el hombre tiene dentro de sí la necesidad de buscar la ayuda de alguien superior a él. Esto está comprobado entre todas las razas y culturas del mundo, ya que la Biblia dice que Dios puso eternidad dentro de los hombres. Amén. ¿Por qué razón es que la religión politeísta es la que abarca más al mundo? Amén. Bueno, la razón es simple. Todos los seres humanos, por naturaleza, se puede decir que estamos inclinados a ser religiosos. Todos. ¿Cuál es el asunto? Bueno, Dios nos creó así. Amén. Alguien que busque Eclesiastés capítulo 3 versículo 11. La Biblia dice allí que Dios colocó eternidad dentro del corazón del hombre. ¿Qué significa eso? Alguien que lo encuentre, hermano, y lo lea así como con voz de trompeta. Gloria al nombre del Señor. Eclesiastés 3:11. Amén. Amén. Oiga, Dios lo hizo todo hermoso y hablando de los hombres, dice que puso eternidad. ¿Qué es eso de que Dios puso eternidad? Bueno, eso sucedió cuando Dios sopló su espíritu dentro del hombre. Le dio esa capacidad, hermano, de poder comunicarse con Dios. Pero ya nosotros conocemos la historia. En el capítulo 3 del Génesis el hombre pecó. Sin embargo, eso que Dios puso en el hombre se quedó ahí dentro del hombre. Siendo entonces, hermano, que el hombre tiene una necesidad de buscar a alguien que le ayude siempre en sus problemas, en sus necesidades. Entonces, siendo que está eso dentro del hombre, el hombre va a buscar siempre a una fuerza superior que le ayude. Y de ahí es entonces que el hombre empieza a buscar por aquí, empieza a buscar por allá,
¿Por qué? Porque tiene esa necesidad interna. Y ahí es que empiezan a empezar a formarse las religiones o las muchas religiones. Amén. Entonces, por ejemplo, en cualquier cultura y en cualquier raza, de cualquier lugar, cualquier tribu, hermano, siempre, por más aislados que estén de la sociedad, siempre va a haber esa inclinación. Por eso usted ve que, por ejemplo, ¿verdad? Que a los, digamos, a los mayas, a los aztecas, a ellos no les llegó el evangelio. Ellos no oyeron de los judíos tampoco. No oyeron de ninguna otra religión de allá, de las que conocemos por la Biblia, nosotros. Sin embargo, ellos tenían dioses también. Tenían al Dios del sol, tenían al Dios de la luna, al Dios de la lluvia. Amén. Tenían, hermano, al Dios de las cosechas. ¿Sí me entiendes? O sea, y esa gente, ¿cómo es que empezaron, hermano, a tener estos dioses? Por la necesidad que en ellos había. Entonces, si usted ve las ruinas de lo que son esas culturas, usted va a encontrar cantidad de dioses, hermano. Enorme cantidad. ¿Por qué? Porque el hombre así fue hecho. Los animalitos no fueron creados así. Por eso es que nosotros nunca vamos a ver a un animal orando, por ejemplo. No. Por eso es que nosotros nunca vamos a ver una vaca, ¿verdad?, orando a Dios. Un gatito. No, ¿por qué? Porque ellos no tienen eso. Mas el hombre sí lo tenemos. Ahora, otra razón, ¿verdad?, es para que prolifere o que crezca mucho la religión politeísta de adorar a muchos dioses. Es también lo que nos dice Romanos capítulo 1, versículo 18 al 32. Vamos a leerlo ahí, hermano. Gloria al nombre del Señor. A su nombre gloria, aleluya. Romanos 1, verso 18 al 32. ¿Lo tenemos? Oiga lo que dice la Biblia. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Oiga esto, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Aquí está la clave. Verso 23. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Gloria al Señor. Bueno, y si usted quiere seguir leyendo hasta el 32, ¿verdad? Ahí nos da el resultado de que el hombre haya empezado a adorar, ¿cómo dice? A las criaturas antes que al Creador. Amén. Esto entonces, ¿por qué? Ya vimos, porque el hombre tenía esa necesidad. Pero el hecho de que el hombre fuera buscando muchos dioses y dijera que la piedra era un dios, que el sol era un dios, que el agua era un dios, que el fuego era un dios, todo eso lo corrompió, que cuando usted sigue leyendo, usted se da cuenta que una de las consecuencias más terribles del pecado, de la idolatría, es la perversión sexual, hermano. O sea, el homosexualismo, el lesbianismo y toda esta clase de pecados aberrantes que hoy estamos mirando son consecuencia directa de la idolatría, hermano. Por eso es que cuando uno habla de idolatría no puede hablar en términos suaves, tiene que condenar esto firmemente, hermano. Por eso es que cuando en el día de hoy se quiere levantar los grupos cristianos y evangélicos diciendo que todas las religiones son de Dios y que vamos a unirnos y que no nos fijemos en lo que nos separa, sino en lo que nos une y hagamos una mezcla. Mire, hermano, un cristiano verdadero, alguien que ama y que conoce que Dios es el único Dios verdadero, no puede estar a favor de eso, hermano. Porque la idolatría
ha traído consecuencias terribles, nefastas para la sociedad. Sí, hermano. Amén. Bueno, politeísmo son muchos dioses, si más de uno. Ajá. Sí, o sea, era unitario. Ajá. Bueno, yo creo que vamos a llegar ahí, hermano, cuando estudiemos, ¿verdad? Más detalladamente eso. Pero ellos dicen eso porque ellos dicen que nosotros, los trinitarios, ¿verdad? Los que creemos en la deidad del Padre, Hijo y Espíritu Santo, amén, eso es lo que enseña la Biblia. Dicen que nosotros adoramos a tres dioses. Por eso ellos dicen, ustedes son politeístas. Ustedes adoran a un Dios de tres cabezas, también dicen los tremendos, ¿verdad? Pero esos son cuentos de ellos. Ya cuando nosotros lleguemos a estudiar, porque me parece que también vamos a estudiar lo que va a ser el unitarismo, el solo Jesús y todo eso. Así que, pero es más que nada por eso que le dijeron eso, hermano. Pero no, ¿verdad? El cristianismo o la cristiandad adoramos ¿a cuántos? Uno solo. Pero somos trinitarios. ¿Cuánto alaban al Señor, hermano? Lo que pasa es que no hay comprensión. Por eso usted tiene que comprender, ¿verdad? Nosotros como iglesia, la doctrina que nosotros, de hecho, es uno de los propósitos de estos estudios, hermano. Ya vamos a llegar por ahí. Ok, entonces ya vimos dentro de la clasificación de las religiones lo que es la religión politeísta. ¿Cuál es la otra? La religión monoteísta. ¿Cuál es la monoteísta? Es la que adora a un solo Dios, ¿verdad? Mono viene significando, ¿verdad? En el idioma original griego, uno, de uno solo. Monoteísta, teos, hablando de Dios, ¿verdad? Monoteísta. Entonces, son las que adoran un solo Dios. Y en esto concuerdan las tres principales religiones del mundo. ¿Cuáles son las tres? ¿Alguno de ustedes tiene en mente cuáles son las tres religiones monoteístas que existen? Número uno, el judaísmo. ¿Se acuerdan? Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová el Señor, Jehová tu Dios, uno es. Amén. Los judíos son monoteístas. Ok. El segundo es el Islam. El Islam, el de Alá, el del profeta Mahoma, también ellos son monoteístas porque creen en un solo Dios. Y también el cristianismo, que ya dije, dentro del cristianismo está la Iglesia Católica y están todas las otras que profesan su fe en Jesucristo, haciendo la diferencia, ¿verdad? Que la Iglesia evangélica cristiana, amén, no se, digamos que es una religión. Bueno, vamos a llegar ahí al ratito, ¿verdad? Para explicarlo mejor. Pero las tres principales religiones monoteístas son entonces el judaísmo, el islamismo y el cristianismo. Ahora, todas estas concuerdan en que hay un solo Dios. Y también es interesante que notemos que a estas religiones monoteístas también se le conoce como religiones abrahámicas. ¿Por qué abrahámicas? Porque de alguna u otra manera la base de ellas está en Abraham. Y si nosotros lo analizamos, ¿verdad? Más detenidamente, ¿de dónde vienen los judíos? ¿Se acuerdan? De Abraham. Amén. Viene prácticamente su nieto que se llamó Jacob, hijo de su hijo Isaac. El nieto de Jacob de Abraham se llamó Jacob. De ahí es que sale el pueblo de Israel. De ahí es que vienen los judíos. Ok. ¿De dónde sale el Islam? El Islam es el pueblo, hermano, que está, ¿verdad?, mayormente compuesto por pueblo árabe o en su origen árabe. Y los árabes vienen también de un hijo de Abraham. ¿Se acuerdan? En el Génesis capítulo 15. Amén. En la historia esta de donde Abraham toma a la criada de Sara, que se llamaba Agar, una egipcia. Y esta mujer le da un hijo a Abraham y le pone por nombre, ¿cómo? Ismael. O sea, los ismaelitas vienen siendo, amén, estos antecesores de lo que hoy nosotros conocemos como los árabes o todo el mundo árabe, pero también vienen del lomo de Abraham. Amén.
Cuando Dios le dijo en el Génesis a Abraham, despide a Agar, no tengas pena, porque yo voy a hacer también de Ismael un pueblo numeroso, dijo Dios. Amén. Y usted ve que cuando estudiamos el Génesis, yo no sé si se acuerda usted todavía, pero vimos, hermano, que dentro de lo que es Ismael, su significado era como un asno montés, o sea, un hombre fiero, bravo. Por eso es que nosotros conocemos a los árabes, a los musulmanes, hermano, como este tipo de gente aguerrida, brava, hermano. Bendito el nombre del Señor. Y por último, hablar del cristianismo, también estamos hablando de una relación con Abraham, pero una relación espiritual, porque los cristianos somos hijos de Abraham también. Pero como dice el apóstol Pablo a los Gálatas, amén, ¿cómo somos hijos de Abraham? Por la fe. Entonces, estas tres religiones, judaísmo, islamismo y cristianismo, tienen, hermano, prácticamente su origen en Abraham, ¿verdad? De ahí es que vienen, aleluya, estas religiones. Amén. Ahora vamos a entrar a la siguiente parte, que es, ¿qué es la religión? Amén, lo que vamos buscando, ¿verdad? Porque hay tantas religiones, pero ahora, ¿qué es la religión? Ok, la palabra religión proviene de la palabra en latín religare, que significa religar. Eso es lo que significa la palabra religión. Significa religar, significa volver a ligar o volver a atar. Literalmente eso es lo que significa la palabra religión. Religar, volver a atar o volver a ligar. Ahora, si nosotros examinamos bien la situación con este asunto de Dios mostrándose a los hombres, nosotros encontramos, hermano, que bien se podría decir que fue Dios quien originó el acto de religar. ¿Por qué de religar? Porque, bueno, nosotros entendemos que cuando el hombre peca, en el capítulo 3 del Génesis, se corta esa relación que el hombre tenía con Dios, ¿verdad? Esa comunión que tenía, se rompe y hay una brecha. De ahí en fuera, el hombre quedó separado de Dios. El hombre quedó muerto en sus delitos y pecados. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Dios? Amén. Dios entonces nos dice la Biblia que toma el principio de volver a ligar al hombre hacia sí mismo. Amén. ¿Cómo lo hizo Dios? Cuando usted lee, por ejemplo, primera carta de Juan, capítulo 4, verso 19, algún hermano que nos lo lea, hermano, para ir más rápido. Primera de Juan 4, 19. Ahí nosotros vamos a ver, hermano, cómo Dios fue el que comenzó esta acción de volver a atraer al hombre hacia sí mismo. Amén. De volverlo a ligar a él cuando el hombre se había desligado del Señor. ¿Alguien que lo encontró? Primera de Juan 4, 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. O sea, Dios no esperó que el hombre viniera a buscarlo, porque el hombre nunca iba a buscarlo. Si usted lee el Génesis 6, dice la Biblia que el designio de los pensamientos del corazón del hombre era de continuo el mal. En otras palabras, no había nada que pudiera hacer al hombre que volteara a ver a Dios otra vez. Por eso Dios tuvo que enviar a su Hijo. Él nos amó primero y de esta manera fue que Dios volvió a religar. O sea que pudiéramos decir, hermano, que el origen de la religión como tal, amén, ya voy a llegar ahí a explicar un poquito acerca de esto. Digamos que se originó, si tomamos el sentido de la palabra religar, se originó en Dios. Amén, aleluya. Entonces, en nuestros días, la palabra religión, y yo creo que usted va a estar de acuerdo con esto, tiene una connotación mala, es decir, tiene como un significado malo. ¿Amén? De hecho, ¿cuántos de ustedes han oído? Incluso a veces nosotros los predicadores decimos, el evangelio no es religión, ¿verdad que lo decimos a veces? Usted lo ha escuchado muchas veces, usted lo ha dicho muchas veces. Amén.
¿por qué decimos eso? ¿O por qué se ha acuñado esa frase mucho hoy día? Porque cuando nosotros hablamos de religión hoy, siempre damos a entender como que la religión es algo malo. Amén. Pero ya nosotros mirándolo de este punto de vista nos damos cuenta que quizá el uso de la palabra es lo que se volvió en sí malo por causa de todo lo que nosotros hemos visto y lo que la historia nos ha demostrado a lo largo del tiempo que los hombres han vivido sobre la tierra. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque cuando hablamos de religión, por ejemplo, ya uno rápido se hace alusión, ¿verdad? O se hace referencia a la falsedad, por ejemplo, a la hipocresía, por todo lo que ha pasado a lo largo de la historia, con gente que se dice que es hija de Dios, que son servidores de Dios, pero son falsos. Amén. Son, hermano, gentes hipócritas. Son gentes que en lugar de mostrar a Dios, muestran todo lo contrario. Entonces, como esto es siempre lo que se ha visto, por ejemplo, si usted se va a los tiempos antiguos, amén, es algo bien tremendo cuando usted empieza a ver todo lo que se ha hecho en nombre de la religión, hermano. Todo. Tantas catástrofes, tanta mortandad de gente en la Edad Media, también con la Inquisición papal, donde empezaron a matar a todos los que no creían la doctrina católica, brujos, los protestantes, donde quemaban las Biblias, quemaban a los hombres en las hogueras, los torturaban de una manera terrible. No puede uno entrar en todos esos detalles, pero todo eso se hacía en el nombre de la religión, todo eso. Amén. Entonces, pero, sin embargo, si nosotros queremos ser bíblicos, pudiéramos decir, hermano, que sí hay una verdadera religión. ¿Dónde dice eso la Biblia? Santiago 1:27. Otro hermano que lo lea ahí con voz de trueno, por favor. Podríamos decir entonces que sí hay una verdadera religión. Entonces, puede ser que a lo mejor tengamos razón de decir que el evangelio no es religión, si lo queremos comparar con las religiones como la conocemos hoy, con la religión como la conocemos hoy. Pero si lo comparamos con lo que dice la Biblia, pudiéramos bien decir que el evangelio es una religión, pero una religión conforme a lo que está establecido ahí. Vamos a ver, Santiago 1:27. No, hombre, ni uno lo encontró. A ver, allá está. Aleluya. Oiga eso. La religión pura y sin mácula, dice Santiago, es esta. Amén. Visitar a los huérfanos, a las viudas. ¿De qué está hablando? Una que tiene compasión y una que tiene misericordia. Pero después dice, y que se guarda sin mancha del mundo. O sea, si nosotros hablamos de una verdadera religión, entonces vamos a hablar de una religión que es una religión que es misericordia, que es justicia, que es compasión, pero que también es apartarse del pecado del mundo, de las manchas del mundo. Eso constituye la verdadera religión. Ahora, pero ¿por qué no queremos llamar religión al evangelio? Bueno, por todo lo que hemos visto en las religiones en nuestros días o en las épocas pasadas, ¿verdad? Que hacen todo lo contrario, amén, a lo que dice Santiago, que es una religión verdadera. Amén. Al final vamos a ver, ¿verdad?, unas características de la verdadera religión. Pero vamos a seguir avanzando aquí, hermano, para que nosotros nos vayamos acomodando un poquito más a nuestro tiempo actual, de cómo hoy concebimos la religión y por qué es que unos practican una cosa y por qué, o sea, ¿cuál es el origen de la religión? Amén. Como la concebimos hoy nosotros. ¿Cuál? Parte número 3. ¿Cuál es el origen de la religión? Ok, y aquí es donde vamos a entrar ya a estar usando un poquito el texto que yo leí como base. Ok, se podría decir que el origen de la religión se remonta al principio de la humanidad, específicamente a los días de Caín y Abel, hijos de Adán. Aquí en el libro del Génesis se narra la historia de la ofrenda que llevaron estos dos hermanos a Jehová. La de Abel fue aceptada, pero la de Caín fue rechazada. Amén. Ahora, surge la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué Dios aceptó una ofrenda
¿Y por qué Dios no aceptó la otra ofrenda? ¿Cuál fue el problema? Amén. Bueno, Dios había enseñado prácticamente a Adán, se puede inferir en lo que nosotros leemos en la Biblia, la forma correcta de acercarse a Dios para ser aceptados. Porque, por ejemplo, usted no ve en la Biblia que Adán le haya dicho, que escrito ahí, o que Dios le haya dicho a Adán, por ejemplo, vas a sacrificarme, vas a hacerme algo, un altar, y vas a poner un animalito. No se encuentra. Pero cuando usted llega y ve que Abel y Caín llevan una ofrenda y Abel coloca un animalito en un altar para sacrificarlo para Dios, eso nos da a entender que Adán recibió de parte de Dios instrucciones para cómo acercarse a él. Amén. Después de lo que había pasado. Amén. Cómo acercarse a él. Entonces de ahí es que se infiere, se entiende esto. Amén. Ahora, aquí vemos nosotros, entonces cuando Adán pecó, no solamente quedó desnudo físicamente, sino que también quedó desnudo, ¿cómo? Espiritualmente. Amén. De hecho, algunos eruditos bíblicos, esto ya es más una suposición, ¿verdad? Pero muchos piensan que Adán, cuando estaba desnudo, tenía como un vestido de luz, amén, a su alrededor, que cuando pecó se fue, ¿verdad? Y que por eso se dieron cuenta que estaban desnudos también. Pero ese es un pensamiento nada más. Pero él también quedó desnudo espiritualmente. Entonces luego Dios tuvo que derramar la sangre de una víctima inocente para poder cubrir su desnudez física. Amén. Aleluya. Eso está en Génesis 3:21. ¿Se acuerdan cuando Dios tuvo que hacerles túnicas de pieles? ¿Qué tuvo que suceder para que Dios agarrara pieles y ponérselas a ellos? Tuvo Dios que sacrificar un animalito, hermano. Tuvo que matar un animalito, amén, que fue el primer sacrificio entonces que se hizo a favor del hombre, para poder acercar al hombre a Dios. Amén. O para que el hombre pudiera tener un grado, digámoslo así, de comunión con Dios. Entonces, de ahí en adelante no podría haber remisión de pecados, sino de una manera que ya Adán se la había transmitido a Abel. Por eso es que Abel llevó un animal para derramar sangre. En el libro de los Hebreos, capítulo 9, verso 22, nos dice que sin derramamiento de sangre no se puede hacer remisión. Amén. De ahí es que ya nosotros tenemos, ¿verdad?, entendido. Por eso tuvo Cristo que venir a derramar, ¿qué? ¿Están aquí, hermanos? Amén, a derramar sangre. Aleluya. Ahora bien, la ofrenda de Abel sí cumplía este requisito, no así la de Caín. Amén. Lo que sucedió después fue que Caín se enojó contra su hermano y lo mató, dando lugar así lo que sería el origen de la religión tal y como la conocemos hoy. Ahora, ¿por qué es que tomamos este pasaje de la Biblia para hablar del principio o del origen de las religiones? Porque aquí vemos, hermano, prácticamente el principio, como quien dice, de lo que rige las religiones, ¿verdad? La religión es, como la conocemos nosotros hoy día, es el hombre tratando de acercarse a Dios. Eso es la religión, el hombre tratando de acercarse a Dios. Por lo contrario, lo que Dios acepta es cuando el hombre entiende que Dios es el que se acercó al hombre para acercarlo a sí mismo. Pero cuando nosotros vemos aquí entonces la historia de Caín y Abel, hallamos como un principio para el origen de las religiones. ¿Por qué? Bueno, Abel venía con la ofrenda aceptable, lo que Dios pedía, o lo que era, hermano, amén, lo que Dios exigía. Pero Caín venía no con lo que Dios pedía, sino con lo que él pensaba o con lo que él creía. ¿Qué llevaba Abel? ¿Se acuerdan? Buscó de lo mejor de sus corderitos, de lo mejor de sus ovejas. ¿Qué llevaba Caín? Llevaba de lo mejor, aleluya, de sus hortalizas, de su cosecha, del campo. Ahora, puede ser que la ofrenda estuviera bonita y todo,
pero si no era lo que Dios pedía, no servía de nada. Entonces, por eso es que tomamos de aquí el principio de las religiones, porque usted lo que encuentra es, hermano, que entonces Caín es un prototipo, es decir, un modelo, un ejemplo o un primer ejemplo de lo que es la religión. Caín es prototipo de la religión. ¿Por qué? Aleluya. Porque Caín fue que quiso acercarse a Dios y agradarlo a su manera, no a la manera de Dios, a la manera de Caín. Aleluya. Y este es principalmente el objetivo de las religiones hasta el día de hoy. ¿Cuál? Establecer métodos, principios, reglas que cumplir, preceptos que guardar para poder acercarse y estar bien con Dios. Esto es lo que constituye una religión hoy, ¿verdad? Donde tenemos muchos, preceptos, mandamientos, rituales para la gente poder sentirse que está bien con Dios. Este es el problema de las religiones, hermano. Por eso es que tomamos a Caín como un prototipo de la religión de hoy. ¿Por qué? Por ejemplo, vamos a hablar de la religión que más nosotros conocemos. ¿Cuál es? El catolicismo. Casi todos nosotros éramos católicos antes. Casi todos. A lo mejor algunos no, ¿verdad? Pero casi todos. Ok. ¿Qué es el catolicismo? Sino una serie de rituales y de cosas que tenemos que hacer para poder acercarnos a Dios. Amén. Porque es que la gente, por ejemplo, en la iglesia católica tiene que caminar a veces, cuadras enteras de rodillas para llegar a la basílica. Porque es que la gente tiene que agarrar un chicote, amén, y como hacen en México, hermano, y golpearse la espalda mientras van en una procesión hasta que salga sangre. Porque es que la gente tiene que vestirse de verde, por ejemplo. Porque es que la gente a veces se tiene que dejar crecer el pelo y como un chongo y dejárselo largo unos 2 años y después cortárselo y llevárselo a la virgencita. ¿Por qué? Porque todas estas son métodos, son, hermano, estatutos, reglas para la gente sentirse bien con Dios. Y esto es lo que constituye la religión. Hacer algo para poder acercarse a Dios, cuando lo que Dios pide, hermano, es que creamos en los métodos que Él estableció para nosotros poder acercarnos a Él. ¿Y cuáles son esos métodos? El sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Eso es todo. Eso es todo. Pero si usted se pone a ver en las religiones, todo tipo de religiones tienen sus rituales. Amén. En la iglesia católica usted se tiene que confirmar, ¿verdad? Usted tiene que hacer la primera comunión porque si no, no está bien. Usted se tiene que bautizar de niño porque si no le va a crecer con cuernitos. ¿Cuánto habla el Señor? O sea, usted va a tener que cumplir con todos estos requisitos. ¿Por qué? Porque si no, no puede acercarse a Dios. Llega la Semana Santa y usted no puede comer carne. Ese es otro precepto. ¿Están ahí? Llegan, hermano, ¿sí me entiendo? O sea, lo que le quiero tratar de decir, esto es el problema de las religiones desde el principio. Este fue el problema del judaísmo. Adelante, lo vamos a leer con detalle, pero por ejemplo, en Marcos 7, versículos 6 al 8, vamos a leerlo, hermano. Alguien que nos lo lea. Yo creo que lo voy a decir quién mejor porque ustedes solitos nos separan, hermano. Marcos 7, del 6 al 8, vamos a hermano Miguel, a ver si nos puede ayudar, por favor. También Lucas, capítulo 18, versos 9 al 14. Amén. Voy a pedirle a hermana Sari si nos ayuda a leer ese, por favor. Gloria al nombre del Señor. Amén. Ese es el problema de las religiones. Solo como a manera de ejemplo vamos a leer esto. Lo tenemos, hermano. Amén. 7, 6 al 8. Amén. Oiga cómo era el judaísmo. El judaísmo en sí es una religión, hermano. Cuando hablamos de judaísmo no estamos hablando de la ley de Moisés, porque la ley es buena, santa, justa, dice el apóstol Pablo. Pero el judaísmo, ahí está, hipócritas. Ustedes
con su religión, dice el Señor, en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Toda la mayoría de lo que cree la Iglesia Católica Romana son dogmas que se inventó el clero católico, el Papa. Amén. Los vamos a estudiar cuando lleguemos ya a esa doctrina católica, hermano. ¿Cuál fue el otro que dijimos? Lucas, sí. 18. Ajá, del 9 al 14, hermana, sí. Amén. Amén, gloria a Dios. ¿De qué nos da ejemplo ahí? De lo que es la religión, ¿verdad? A unos que se creían, ¿cómo se creían? Justo. Es el problema de las religiones, o el término que se ha acuñado como religioso. Ese cree que por lo que hace va a ganar el cielo, ¿verdad? Ese sería alguien religioso. ¿Qué decía el fariseo? Yo oro, yo ayuno, yo diezmo. Y con eso él creía que estaba con el cielo ganado ya, ¿verdad? Sin embargo, el otro que está humillado, reconociendo su pecado, amén, ese es el que descendió justificado a su casa. Pero este es el problema de las religiones, entonces, el querer hacer algo y poner nosotros, digamos, aleluya, los métodos, los principios o digamos, las pautas que hay que seguir para poder ganarnos el cielo. Amén, así que vamos a avanzar un poquito más. Otro aspecto de las religiones que nos muestra el andar de Caín es que hacen y han hecho lo mismo que hizo este en contra de su hermano. ¿Qué hizo Caín con su hermano? Lo mató. Es decir, se levantan con violencia contra los que no son como ellas. Y como muestra, basta recordar lo que hizo la religión católica romana en la Edad Media y también lo que hizo, por ejemplo, Mahoma cuando empezó a expandir el Islam. Mahoma fue un líder violento, ya lo vamos a ver cuando lleguemos a estudiar el islamismo, pero todas estas religiones fueron a la fuerza, hermano. Amén. Es decir, esta es mi religión, usted no está de acuerdo conmigo, pues va a tener que someterse aunque no quiera. Esto es, ¿verdad? Por eso Caín es prototipo de las religiones, porque Caín, como vio que él agradó a su hermano, pero él no, se ensañó, se enojó. Por eso la persecución de las religiones, hermano, contra la iglesia verdadera siempre ha sido una realidad. Aleluya. Todo lo anterior, por supuesto, tiene como fondo el engaño satánico, ya que la Biblia dice claramente que la razón por la cual Caín mató a su hermano, ¿cuál fue? Primera de Juan, capítulo 3, versículo 12. Porque Caín era del maligno. Amén. Caín, el prototipo de la religión, era del diablo. Amén. ¿Qué quiere decir entonces? Cuando hablamos de religiones, estamos hablando, como es la serie que vamos a estar estudiando en estos días, doctrinas de demonios o la cátedra de los demonios. Amén. Vamos después a explicar lo de la cátedra, ¿verdad? Porque es ese lugar donde salen las enseñanzas. Amén. Ahora, ya para estar terminando, hermano, vamos, ¿existe una verdadera religión? Ya vimos que sí, ¿verdad? Ya vimos que sí. Ok, como vimos al principio, según la Biblia, sí hay una verdadera religión.
Vuelvo a citar Santiago 1:27. Esta es a diferencia de las falsas, una que va acompañada de obediencia a la palabra de Dios y de compasión, amor y misericordia. En las pocas veces que se encuentra la palabra religión en la Escritura, ¿sabe cuántas veces encontramos la palabra religión en la Biblia? 4 veces nada más. 4. Amén. ¿Dónde? Cuando hallamos en el Hechos capítulo 25, verso 19 y Santiago 1:27, allí la palabra religión se refiere al evangelio. Oiga eso. Ahí la palabra religión se refiere al evangelio. Hechos 25:19 y Santiago 1:27. Y las otras 2 veces está en Hechos 26:5 y Santiago 1:26. Y allí ya no se refiere al evangelio, sino que se refiere a sectas o a religiones, como hoy las conocemos. Amén. O sea, pero solo son 4 veces que se menciona esta palabra en la Biblia. Gloria al Señor. Por último, el último paso, el último punto: ¿cómo se distingue la verdadera religión, si es que hay una verdadera religión? Amén. Esto es importante. La manera más eficaz de saber si estamos en la verdadera religión es comparar las enseñanzas, la doctrina que se nos está enseñando. ¿Es apegada a la Biblia? Son preguntas. O sea, si usted quiere conocer cuál es la doctrina que nos está hablando la verdad, se tiene que hacer estas preguntas. Amén. ¿Es apegada a la Biblia? ¿Concuerda con las prácticas de la iglesia del principio en el libro de los Hechos? En otras palabras, la base y el fundamento de la doctrina de dicha religión nos dará la respuesta a esta importantísima interrogante. Amén. ¿Hay una verdadera religión? Claro que la hay, hermano. Aleluya. Pero, amén, hoy día, vuelvo a repetir, nosotros preferimos decir que el evangelio no es una religión por causa de la gente que no entiende esto. ¿Sí me entiende? Que no entiende esto. Pero yo creo que con estudios como este, hermano, a usted se le abre un poquito más la mente. Se nos abre un poquito más la mente para que cuando de repente me oiga, por ejemplo, a mí hablar de, no sé, la religión o el evangelio como una religión, no se alarme, el pastor se está volviendo religioso, sino que usted ya tiene una idea más clara de esto. Pero nosotros preferimos no decirlo así por causa de la gente que no conoce y que cuando habla de religión tiene en mente la Iglesia Católica y todo ese grupo de religiones que hay en el día de hoy. Ahora, hay muchos textos que yo apunté aquí. Yo creo que el tiempo no me va a alcanzar para leerlos todos, pero si usted está tomando apuntes se los doy. Quisiera leer que en estos 5 minutos que nos falta, que leyéramos unos cuantos, hermanos, si alcanzamos. Primera de Juan, capítulo 5, verso 20. Voy a pedirle a mi hermana Carolina. San Juan, capítulo 17, verso 3, hermano Miguel. Primera a Timoteo, capítulo 1, versículo 3, hermano Iván. Primera a Timoteo, capítulo 4, versículo 1, hermana Stephanie. Ahora, segunda a Timoteo, capítulo 3, versículo 10, hermano Abel. Segunda a Timoteo 3, 10. Y segunda a Timoteo 4, 2, 3, hermano Guillermo. Tito, capítulo 2, versículo 1. Hermana, ¿a quién le caerá la bolita? Bueno, hermana Mirna, por allá atrás. Segunda de Juan 1, 9 y 10. Vamos a pedirle a la hermana Daisy que nos ayude. Hermana Daisy. Y yo creo que esas son las únicas que vamos a leer. Amén. Oiga eso, hermano.
Amén. Lo que estamos haciendo, estamos hablando que la base para conocer la doctrina, si es de Dios, es comparándola con lo que dicen estos pasajes. Siguiente, hermano. Ahí está. Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo. El siguiente, hermano. Primera Timoteo 1:3. Que no enseñen diferente doctrina de la que te estamos enseñando. Primera Timoteo 4:1. Amén. Oiga, eso está tremendo. ¿Cuál fue el que dije siguiente? Primera Timoteo 6, dije a uno. 3:10. Ok, sí, 3:10. Segunda, 3:10, ¿verdad? Tú has seguido mi doctrina, lo que yo te he enseñado y que está escrito ahí en la Biblia. Ahí está. Segunda Timoteo 4:2 y 3. ¿No dije? Sí, dije. Sí. Amén. Oiga eso. Amén. Vendrá tiempo cuando no sufrirán la verdadera, la sana doctrina. Amén. Eso es un pasaje bien importante, hermano. Tito 2:1. Tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Amén. Segundo de Juan 1:9 y 10. Qué tremendo está. Yo que usted lo apuntaba y lo subrayaba ese texto ahí, hermano. Está tremendo ese texto, de verdad. Amén. Si alguno no tiene la doctrina de Cristo, es más, ni lo reciba en tu casa. Amén. No le des entrada a eso. Entonces, ¿por qué les di todos esos textos, hermano? Ya terminamos con esto, ¿verdad? Porque al comparar nosotros en la Biblia lo que nos predican las religiones, rápidamente se vienen abajo todos los argumentos, hermano. Así que de esto precisamente es lo que vamos a estar tratando de hacer en estos estudios de los martes. Amén. Ver qué es lo que enseñan estas religiones. Amén. El próximo estudio, con la ayuda del Señor, va a ser, ¿verdad?, la cátedra de los demonios, ¿verdad? Ahí vamos a estar con ese tema para que usted vea un poquito más cuáles van a ser nuestros propósitos al estudiar todas estas religiones que vamos a estar estudiando. Amén. Gloria al Señor. Ahí le vamos a dejar, hermano. Gloria al Señor. No sé si alguien tenga algún comentario o pregunta. Mande. De los estudios. Voy a tratar, ¿verdad?, de sacar alguna. A ver si puedo. Vamos a ponernos de pie entonces, hermano. Póngase de pie. Amén.